Sí, sí, y fíjate, muy interesante cuando estamos hablando de esta dualidad, que tal vez puede ser también histórico, generacional, porque siempre está Paz, y encontramos de repente Paz Sabines, y encontramos actualmente, digamos, una dualidad, Paz Mario Santiago Papasquiaro, que se está dando esa discusión actualmente. Claro. Paz siempre al centro, ¿no? Sí, bueno, pues es que por más que queramos, eh, eh, no es tan fácil librarse de la obra de Paz, no es como darle un carpetazo y ya, ¿no? Creo que lo que tendríamos que hacer para redefinir la obra de Paz, que es una cosa que no se está haciendo, es eh, modificar la lectura general que tenemos de la poesía mexicana, ¿no? Hay figuras ahí que están siendo leídas, que finalmente son canales que siempre van a pasar por Octavio Paz. Me parece que esa idea de un poco resentida de minimizar la obra de Paz, ¿por qué tendríamos que hacerlo? Yo creo que en realidad lo verdaderamente interesante es complejizar nuestra lectura de Paz. Y por ejemplo, a mí la lectura de Mario Santiago Pasquiaro, que es un poeta que me interesa, siento que ya se está yendo al otro extremo, ¿no? O sea, como tratando de encontrar algo que no necesariamente está ahí. O sea, Mario Santiago Papasquiaro es un poeta muy interesante, es un poeta con una obra eh, que se había dejado de lado, digamos, y que me parece muy bien el rescate, pero tampoco lo colocaría yo como en una posición central en la poesía mexicana. Creo que al contrario, creo que el hecho de que sea un excéntrico es su valor central, ¿no? Eso es, digamos, valga la paradoja. Eh, o el oxímoron. Eh, entonces, creo que más bien ciertas relecturas, para mí se imponen ciertas relecturas. Por ejemplo, la obra de Octavio Paz siempre la leemos en bloques, o tendemos a leer la obra de Octavio Paz en bloque. A mí me interesa mucho distinguir al menos 3 periodos en la obra de Paz. A mí el que más me interesa es el periodo intermedio. Y esa zona de la obra de Paz, que me parece que se comunica con poetas que a mí me interesan mucho, como por ejemplo Carlos Martínez Rivas, ¿no? O en la tradición norteamericana Charles Simic. Esa zona de la obra de Paz tiene mucha influencia y muchas conexiones con la poesía de Tablada, por ejemplo. Entonces, esas otras lecturas para mí son más interesantes, porque incorporan a otros poetas y además incorporan más discurso, ¿no? O sea, no solo el discurso chato de esto es coloquial y esto es culto, sino las tradiciones por donde pasa la influencia oriental, el pop, eh, formas métricas distintas, el uso del epigrama, por ejemplo, hay una fuerza epigramática en la poesía mexicana que no ha tenido, me parece, una lectura detenida. Esos temas para mí son como nuevas coordenadas, quizá, de la crítica, de una crítica muy específica, además de coordenadas de índole lingüística, como las que asentó a finales de los 90 Jorge Fernández Granados, que es un recurso que todos citamos, pero que nadie ha explorado más allá, digamos, ¿no? Esta idea de que estaba una poesía de imágenes y una poesía más intelectual, una poesía muy en la eufonía. Fernández Granados tiene este ensayo que aparece citado por todo el mundo, ¿no? Pero y que creo que influye mucho en la crítica que tratamos de plantear ahora. Creo que es un ensayo central para una nueva crítica. Creo que no ha sido suficientemente incorporado a las discusiones críticas, ¿no? Estaba pensando en que no está peleado Paz con Cricri, de cierta manera. Sí, bueno, yo hago ese juego, ¿no? Por ahí en algún poema en el Culacán, ¿no? El juego. Pero a mí me interesaba me interesa siempre en la literatura esa noción de reciclaje, ¿no? De hacer collages un poco culturales, ¿no? Sí, pues el caso de Carlos Velázquez en la antología, que es un collage con alta tradición de Pacheco. Ajá, que sí, con otra tradición y también con un referente ahí a Apocalipsis ahora, ¿no? Sí, sí. Y bueno, esta parte ya para, digamos, ir cerrando esta breve entrevista, pues la parte de la cultura pop, ¿qué tan importante es en tu obra? Bueno, yo creo que es central, es importantísima. Creo que no lo sería tanto sin el otro extremo, ¿no?
sin esa formación tradicional, sin ese apego a la retórica. A mí lo que me interesa, realmente es el choque de trenes, ¿no? Entonces mi gusto por la cultura pop tiene que ver con, es digamos que una condición que me hace cada vez más querer acercarme al pop, es la fuerza también que me impulsa a tratar de descifrar aspectos de la retórica que están un poco tenues, ¿no? Siento que la cultura pop posee de manera natural, digamos, que contiene una retórica muy fuerte, muy incorporada. Por ejemplo, hay esta figura de la oratoria que se llama el tricolon, que es esta repetición de 3 veces una misma cosa, como frases como un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Eso es un tricolon, es una figura básica que está en los discursos, que están en las catillinarias, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso está en la publicidad todo el tiempo lo vemos, ¿no? El tricolon es una figura retórica que nos viene del clasicismo latino, que circunscribe muchos de los efectos de la publicidad contemporánea. Entonces, para mí, lo que es muy interesante de la cultura pop es ver cómo ha incorporado la alta cultura, digamos, y tratar de ver hasta qué punto eso es inconsciente y hasta qué punto viene de un sentido, de un entendimiento de la retórica también de los publicistas, porque bueno, esos publicistas eran Salvador Novo y Álvaro Mutis, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces hay ese vínculo, está ahí, ¿no? Entonces, a mí esa es la parte que más me interesa de la cultura pop, ¿no? No tanto la cultura pop como esta cultura de masas fácilmente asimilable, sino su combinación con eso que llamamos alta cultura, ¿no? Sí, bueno, en el caso, te preguntaría esa combinación de la alta cultura, pues caso de series, por ejemplo, Breaking Bad, por ejemplo, que te encuentras un capítulo donde, digamos, hay una mosca que está molestando y es como estar escuchando Edgar Allan Poe, El corazón del actor, ¿no? Por ejemplo. Claro, y si lo ves bueno, tú hablas de Breaking Bad, yo decía eso en alguna de las charlas ahora que hacíamos, Breaking Bad, y también en Mad Men, ¿no? Que si son series de televisión, que prenden mucho en un público, que se masifican, etcétera, que también vienen de la literatura, ¿no? Voy a referirme ahora a Mad Men. El nombre de la calle es un dato de nada, ¿no? Pero el nombre de la calle donde vive Don, el protagonista de Mad Men, es el nombre de la calle donde vivía en su adolescencia John Cheever, ¿no? Entonces es un homenaje a John Cheever ahí escondido dentro de la serie, y como ese hay muchos más, ¿no? Hay muchos más, a John Cheever y a Fitzgerald, ¿no? La serie está llena de homenajes, desde el Old Fashion, que es lo que beben, ¿no? Está este coctelito, en fin, sí creo que hay esa influencia constante, ¿no? Ese comercio constante, ¿no? Siento que algunos de los personajes más, voy a decir esto rápido, Harold Bloom dice que la manera como Shakespeare inventa al humano es porque el personaje se escucha a sí mismo por accidente, ¿no? Hay un momento en el que el personaje empieza a dialogar con el otro, o a monologar, mejor aún, a monologar, y en el proceso de monologar se da cuenta Iago se da cuenta de la gratuidad de su maldad, digamos, ¿no? Se descubre a sí mismo como un ser gratuitamente malvado, ¿no? Dice, bueno, y eso lo remarca sobre todo con un personaje como Falstaff, ¿no? Como el nihilismo de Falstaff, etcétera. Bueno, cuando yo veo a David Carradine en una película de Quentin Tarantino hablando de superhéroes y diciendo este rollo de que todos los superhéroes son humanos que se disfrazan de algo para volverse superhéroes, menos Superman, ¿no? Superman se disfraza de humano porque él es Superman, digamos.